Bendiciones, querido pueblo, Dios los bendiga. Les saluda su sierva Nancy Elizabeth Pellegrina de Salvatore. Y hoy vamos a predicar bajo dos títulos que el Señor me ha hecho reflexionar y pensar. El primero es No nos engañemos y el segundo, Hay que madurar. Y vamos a ir buscando el libro de Hebreos, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 11 al 14. Pero previamente quiero más o menos explicarle que el capítulo 5 está escrito a judíos cristianos, judíos que se habían convertido a Cristo. Y este capítulo empieza hablando o haciendo la diferencia del sacerdocio en el antiguo pacto y el nuevo, que es según el orden de Melquisedec con Jesucristo. Eso lo podemos ver en el versículo 10, cuando dice que Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y vamos a continuar entonces, ya teniendo como un referente que el apóstol viene tratándole de hacer entender a estos judíos cristianos las diferencias entre el sacerdocio del antiguo pacto y el nuevo sacerdote, que es uno solo, Jesucristo, determinado y declarado por Dios. Y vamos a continuar viendo lo que el apóstol sigue enseñándoles o exhortándoles a estos conversos. El versículo 11 continúa diciendo, referente al 10, podemos volver a releer el 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, refiriéndose a Jesucristo. Versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El versículo 13 que acabamos de leer, en la Biblia Sefer Dabar, lo relata de la siguiente forma, y me gusta hacer comparaciones, porque a veces si no se entiende en una versión, se puede entender un poquito más quizás en otra. Y dice así el versículo 13, cualquiera que tiene que tomar leche todavía es un bebé sin experiencia en aplicar la palabra acerca de la justificación. Y en la Biblia Dios habla hoy, lo expresa así, y los que se alimentan de leche son como niños de pecho, incapaces de juzgar rectamente, y otra traducción dice, inexperto en cuanto a la recta doctrina. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 6, a continuación, versículo 1 y 2. Este tema ya lo he predicado anteriormente, pero el Señor me ha vuelto a traer a este capítulo. Dice así, por tanto, dejando ya los rudimentos, o sea, las primeras enseñanzas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí el autor cita 6 ejemplos de las primeras enseñanzas cristianas
Porque cuando aquí dice dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, los rudimentos son las primeras enseñanzas. Y vemos cómo el autor está poniendo como ejemplo cuáles eran esos rudimentos, cuáles eran esas enseñanzas cristianas, que son 6 enumeradas y leídas recién. Y el versículo 2 dice, las enseñanzas sobre el bautismo. Pero si ustedes toman atención, ahí está puesto con plural, bautismos, de la doctrina de los bautismos. Y una probable traducción dice, las enseñanzas sobre los bautismos, que puede incluir los lavamientos ceremoniales judíos, considerados ya superados por el bautismo cristiano. Y para poder entender esto, queridos hermanos, vamos a remontarnos al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a entender en principio cuáles eran esos lavamientos ceremoniales y, como el título mismo dice, normas para la purificación ritual. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 al 10. Dice así su palabra. Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescripto, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia, y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua. Y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua. También lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Observemos la importancia del lavamiento de su ropa y de su cuerpo a todos aquellos que iban a ser partícipe de ese sacrificio. Y luego cómo esas cenizas se iban a guardar para el agua de la purificación, porque eso era una expiación. Y esto, queridos hermanos, volvamos ahora a Hebreos, capítulo 9, allí nos habla justamente, versículo 13, 9:13, justamente de lo que acabamos de relatar en el antiguo pacto por orden de Dios, de la ley, en que estaba en la ley, y dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y la sangre y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Purifican la carne. Y continúa diciendo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y hace ahí una comparación. Si las cenizas de esa becerra, rociado a los inmundos, santificaban y purificaban la carne, dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo nos limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Hoy no es necesario estar purificando nuestras ropas y cuerpos para expiar nuestros pecados. Solo lo hacemos por limpieza física. Lavamos nuestro cuerpo, lavamos nuestras ropas por una limpieza natural en todo ser humano para andar como a Dios le agrada, como personas limpias. Y remontándonos al libro de Números, donde hemos leído este ritual para la expiación de las personas que se hacía en el antiguo pacto, podemos decir que por eso los judíos en el presente no pueden realizar ese ritual, ese mismo ritual establecido en Números, porque no tienen la vaca roja, la vaca alazana. Y si pudieran haber seleccionado unos cuantos becerros para tenerlo allí escondido, para cuidarlo, para darle el mejor pasto, para ver cómo crecen esos becerros y se hacen una vaca grande y observar que no tengan ningún defecto, todavía no la pueden sacrificar, están analizando si cumplen con las condiciones que requería la ley que recién hemos leído. Y tampoco los judíos han construido el último templo en Jerusalén, el cual dice que será rociado con esa agua de la purificación, como hemos leído en Número 19. Pero cuando Cristo muere, queridos hermanos, y vayamos notando la diferencia, cuando Cristo muere, su sangre, como acabamos de leer en Hebreos capítulo 9, versículo 14, su sangre nos limpia y nos expía de todo pecado. O sea, nos hace libre de toda culpa. Entonces pasamos, una vez expiado nuestros pecados, limpiado nuestros pecados, pasamos a formar parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, quien es la cabeza de la misma. Cristo, la cabeza de la iglesia. Y para eso, queridos hermanos, vamos a ir a leer Hebreos capítulo 9, comparando el primer pacto con el nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15. Allí todo el capítulo 9 también el apóstol está comparando el antiguo o el primer pacto, si podemos así llamarle, con el nuevo pacto, con el que nosotros ahora en el presente estamos viviendo bajo la gracia y la salvación y la expiación de Jesucristo, que ha muerto en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Vamos a comenzar leyendo desde el versículo 11 y dice así: haciendo la diferencia, se habló primero del antiguo, del primer pacto. Ahora dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Mediador de un nuevo pacto, queridos hermanos, que tuvo que intervenir la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Queridos hermanos, el versículo 14 que acabamos de leer respecto a la sangre de Cristo,
hablando que esa sangre es la que nos va a limpiar nuestras conciencias de obras muertas, es lo mismo que hace referencia Hebreos capítulo 6, versículo 1, cuando habla de los rudimentos de la doctrina de Cristo, cuando dice arrepentimiento de obras muertas. El versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos. Vemos la conexión que todo este libro de Hebreos tiene. Una conexión tremenda que el apóstol la va explicando y la va desmenuzando para poder hacerle entender a los judíos cristianos que debían dejar los rudimentos para entrar, para reconocer ese nuevo pacto donde ya hubo una sola muerte, un solo mediador que entró al lugar santísimo, a un lugar no hecho de manos, dice. Y vamos ahora a Efesios capítulo 5, versículos 23 y 27. Pongamos atención, queridos hermanos. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Veamos, queridos hermanos, la importancia de la palabra que actúa como agua que lava. Ya no es necesario, hermanos, el lavamiento que se hacía en el rito de expiación del antiguo pacto, sino que ahora con el nuevo pacto el Señor nos está llevando aquí a entender que para que la iglesia pueda santificarse no necesita ritos, sino necesita el lavamiento del agua por la palabra. La iglesia queda santificada, hermanos, por la sangre de Cristo, como hemos leído recién, y purificada por el lavamiento de la palabra, que es como agua de purificación, que es la expiación. Esa es la expiación de la iglesia, queridos hermanos. Esto seguramente el apóstol les enseñó como rudimento de la doctrina, como las primeras enseñanzas. Seguramente esas fueron las primeras enseñanzas que tuvieron los judíos cristianos. ¿A quién está haciendo referencia aquí el apóstol en Hebreos? Y Hebreos, volvamos ahora a Hebreos, capítulo 6, y allí el versículo 1 al 3. Lo leemos, dice nuevamente: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, como hemos leído recién, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo o lavamientos, como acabamos de ver, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y he buscado la traducción en la Sefer Dabar, como lo explica, y dice: por lo tanto, teniendo las enseñanzas iniciales del Mashiach como base, vamos adelante hacia la madurez de confiar en Yahweh, no echando otra vez el fundamento de volvernos a obras que conducen a muerte e instrucciones del Tevilá, instrucciones de lavamientos y de imposiciones de mano y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y permitiéndolo Yahweh. Esto es lo que haremos. ¿Qué es lo que haremos, hermanos? Ir hacia la madurez. Eso es lo que Yahweh, eso es lo que Dios va a permitir, que teniendo el fundamento, los primeros rudimentos, Yahweh, Dios nos va a permitir que avancemos y que vayamos a la madurez y que no nos quedemos atrás con los primeros fundamentos, con la leche espiritual.
Y el versículo 1 de Hebreos capítulo 6 hace referencia a obras muertas, cuando dice arrepentimiento de obras muertas. Obras muertas son aquellas que no están acompañadas con el Espíritu Santo. Por eso están muertas, porque solo el Espíritu de Dios es el que da vida a lo muerto. El Espíritu obrando y actuando a través nuestro es el que hace que las obras sean vivas y no muertas. O sea que las obras muertas, hermanos, son obras hechas en la carne. Y continuemos desde el versículo 4 al 6 de Hebreos capítulo 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Queridos hermanos, este punto es para entender que los que fueron iluminados, gustaron y participaron del Espíritu Santo, no necesariamente fueron sellados con el mismo. El sello es una garantía de lo que vamos a recibir y es una señal de que somos suyos como hijos lavados con la sangre de Jesucristo y sellados con el Espíritu Santo como señal de ¿qué? Señal de propiedad de Dios, de pertenencia a Dios Padre. Puede que muchos de aquellos que fueron iluminados, que gustaron y participaron del Espíritu Santo, realmente fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero no necesariamente todo, hermanos. Vamos a ir leyendo para entender un poquito. 2 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Hablando de Dios, dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Versículo 22. El cual también, o sea Dios, nos ha sellado y nos ha dado la zarra del Espíritu en nuestros corazones. Capítulo 5 de este mismo libro, versículo 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la zarra del Espíritu. Vamos al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 12 al 14. Está hablando de Dios el Padre y de Jesucristo. Y dice, desde el versículo 14, resumiendo, dice: anteriormente está hablando de que tuvimos herencia en Él y que fuimos predestinados conforme al propósito y su voluntad, conforme a su propósito y a su voluntad. Predestinados por Dios, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Para eso hemos sido creados, hermanos. Para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Habiendo creído en Él. Por eso tenemos que entender, hermanos, que no es solamente ser iluminados, hermanos, por la gracia de Dios. Muchas personas han venido a la iglesia y han sido iluminadas y han sido partícipes del Espíritu Santo, hermanos. Han sido tocados por el Espíritu Santo. Por eso es que vemos a veces muchas personas llorando en el altar, tocadas por el poder del Espíritu Santo.
conmovidos, redarguidos, exhortados, hermanos, por el mismo Espíritu Santo. Pero después estas personas salen, vuelven a su vida diaria y siguen y continúan con su vieja manera de vivir. Porque vinieron a la iglesia y el poder de la palabra, el poder del Santo Espíritu que opera en la palabra de Dios que es viva, los toca, los alumbra, los ilumina y los hacen participar del Espíritu Santo. Sienten la presencia del Espíritu Santo. Pero salidos de la iglesia, vuelven a sus obras muertas. Entonces por eso hay que entender que no necesariamente los que han sido iluminados o que incluso gustaron y que le gustó la experiencia del Espíritu Santo y participaron en su misericordia, Dios los hizo participar de todo lo que el Espíritu Santo nos puede dar aquí en la tierra. No necesariamente esas personas fueron selladas con el mismo. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 30. Los que fueron sellados con el Espíritu Santo fueron los que primero creyeron. Tiene que haber primero confesión de pecado, hermanos. Tienen que reconocerse pecadores. Tienen que creer quién mandó a Jesucristo a la tierra y tienen que creer en la obra de expiación del Hijo de Dios. Y que eso es suficiente para su salvación. Y entonces Dios Padre los sella con el Espíritu Santo. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchos creen que porque han venido a la iglesia y han tenido experiencias hermosas, porque hay una presencia de Dios en la iglesia, y quizás a algunos les ha caído hasta el don mismo, algún don gratuito de parte de Dios, que es generoso, que es bondadoso, con justos y con injustos, con impíos y con buenos y con todo. Dios es bueno y misericordioso, y quizás hasta le ha querido y le ha placido al Espíritu Santo regalarle un don, pero no quiere decir que porque han recibido un regalo gratuito de parte de Dios a través del Espíritu Santo es que han sido sellados. Hemos tenido experiencia en la iglesia de personas. En una oportunidad vino un compañero de uno de mis hijos, un impío con una vida desordenada, y vino, y en ese entonces lo que ahora es la iglesia era antes un jardín maternal, y él nos contó y nos dijo: ¿saben cuál es el sueño que he tenido en estos días? He soñado que el jardín no existía, no estaban los juegos del jardín, no estaban los columpios, no estaban el tobogán, no estaba nada de lo que hay en este jardín, era todo blanco, era una iglesia, el techo, el piso, las paredes, todo era blanco. Y este muchacho apenas si conocía de Dios. Empezamos nosotros a enseñarlo, pero no conocía prácticamente nada de Dios, de un camino de moral, de un camino del bien y del mal, y se le enseñó, pero él después quiso seguir en sus caminos de pecado. En otra oportunidad vino otra jovencita también, compañera de mi hija, y vino y ella era y es lesbiana y practica actos de brujería, y también ella nos dijo que soñó a la iglesia con columnas blancas. Y hermano, le puedo decir que en el presente la iglesia tiene columnas blancas. Y podría contarle muchas anécdotas y muchas cosas más, hermano, de personas del reino de las tinieblas que también han tenido sueños, que también han tenido visiones de cosas que realmente Dios las ha hecho en esta iglesia, pero nunca han sido sellados con el sello del Espíritu Santo. Han gustado, han tenido sueños, han tenido visiones. En su misericordia Dios le quiso revelar de esta iglesia, de este lugar, pero no tienen el sello.
está el pensamiento, hermanos, de aquellas personas que afirman que el tener sueños y visiones o incluso realizar milagros son los sellados con el Espíritu Santo. Pero si lees bien, hermanos, esas personas solo fueron iluminadas, gustaron y participaron del Espíritu Santo, pero no fueron sellados. Muchos, vuelvo a repetir, van a ser tocados por el Espíritu Santo, pero eso no significa que sean sellados, hermanos. Eso no significa que sean hijos de Dios. Estuvieron a punto quizás de ser salvos, pero recayeron, dice. Recayeron. Estaban ahí iluminados. Entendían que necesitaban perdón de sus pecados. Entendían que eran pecadores. Pero siguieron su vida en el mundo perdido en sus pecados. Y otros, tristemente, que creyeron y que fueron iluminados y que gustaron y que participaron del Espíritu Santo y que entregaron su vida a Cristo y fueron sellados por Dios con el Espíritu Santo y recayeron de la gracia de Dios. Se volvieron atrás, fueron eliminados. Pero hay que entender la diferencia, hermanos, porque puede haber mucha confusión en el presente. De aquellos que dicen, no, pero si tiene visiones, no, pero si tiene sueños, no, entonces es un hijo de Dios. Siga, hermanito, así, porque usted tiene visiones y sueños. No, hermanos. Veamos los frutos del arrepentimiento. Veamos en la persona, no los dones del Espíritu. Veamos si hay fruto de arrepentimiento, que es el primer paso antes de ser sellado. Creer es el primer paso y a posterior el ser sellados. Que el Espíritu de Dios los ilumine, hermanos, para reconocer que necesitamos ser expiados en primer lugar. Necesitamos de la sangre del Cordero. Necesitamos del lavamiento por medio de la palabra que nos purifica y que nos santifica y que nos hace de ser dignos como iglesia. ¿Quién es la cabeza? Jesucristo. Para que se pueda cumplir lo que Hebreo está diciendo, que Cristo es la cabeza de la iglesia, una iglesia santificada, una iglesia lavada por la sangre del Cordero, limpiada por el agua de la palabra de Dios mismo, iluminados y sellados con el Espíritu del Dios vivo y eficaz. Queridos hermanos, que Dios le dé entendimiento para no ser engañado en estos tiempos de confusión, donde todos ven visiones, todos tienen esto, todos tienen dones, todos son hijos de Dios, todos son sellados. No, hermano, cuidado, que la palabra de Dios te ilumine para poder entenderla, para que no sigas caminando engañado, que puede tu camino llevarte a la perdición. Porque si tú te conformas con haber sido tocado en un momento y crees que eso te ha hecho salvo, te estás engañando a ti mismo y tu alma está en condenación. Ponte en la presencia de Dios. Mira cómo está tu vida y mira cómo eras antes y cómo eres ahora. Si sigues siendo igual que antes, cuando andabas en los caminos del pecado, entonces no puedes ser un hijo de Dios, no puedes ser propiedad de Dios, no puede ser tu adquisición como hijo del Dios eterno que te ha sellado. Y si no, hermano, mira cómo está tu salvación. Si la has guardado, si la has cuidado, como dice también el apóstol, ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Que la cuidemos con temor y con temblor. No vaya a ser como el apóstol Pablo dice, que habiendo sido heraldo para muchos, pase a ser eliminado.
tenía miedo el apóstol Pablo. Sabía lo que la salvación había costado, sabía el precio de su salvación, sabía lo que había costado haber sido arrancado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de Dios. Y por eso él la cuidaba, su salvación, porque no quería pasar de haber sido primero a ser postrero y haber sido eliminado. Cuidemos la salvación, hermanos, con temor y con temblor. Y no nos conformemos con haber tenido experiencias. Nada más, hermanos. Con haber tenido experiencias que son buenas, claro que sí, hermanos. ¿A quién no le gusta tener una visión celestial? ¿A quién no le gusta tener una profecía? ¿A quién no le gusta tener un sueño de parte de Dios? Pero no nos quedemos con eso. Nos preocupemos por estar realmente sellados con el Espíritu Santo como posesión, adquisición de Dios, como hijos de Él. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.